Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Julio Héctor Estrada. Él fue candidato presidencial por el partido Creo en las elecciones pasadas, le fue muy bien. Hoy es consultor en temas económicos. También nos acompaña el licenciado Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo, y el licenciado Philip Chicola, también director del área política de nuestra fundación. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Esta pandemia nos sigue enseñando que cambia sus datos, que cambia la forma en que funciona de una manera que nos enseña mucho cada día. Y en los últimos días se han venido confirmando muchos de estos datos e información que está empezando a hacer cambiar a muchos países su estrategia, a reforzar algunos que ya traían una estrategia más liberal o más abierta, y otros están empezando a ver que probablemente por la forma en que hemos enfrentado este virus, pues no ha sido la más efectiva para no destrozar el diario vivir y el sobrevivir de la gente con lo que está afectando a la economía del mundo. Arranco con un dato muy breve. En el caso de Guatemala, el 70% de la fuerza laboral de nuestro país está en la economía informal. Ellos representan más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. En el lado contrario, el 30% de la fuerza laboral de Guatemala representa, que es la economía formal, representa más o menos el 80% del Producto Interno Bruto, que es la parte de la economía que está en buena medida en cuarentena, encerrada, y que le está haciendo un daño al país, como en otros países del mundo, en sus casos, extraordinario. Licenciado Chicola, empecemos con usted. ¿Qué sentido tiene una cuarentena que se vaya volviendo interminable, que vaya manteniendo ese 80% del Producto Interno Bruto del país paralizado, el cual solo representa un 30% de la fuerza laboral, de cara a un país en el que su 70% de la fuerza laboral es la economía informal, ¿verdad? Que solo son el 20% del PIB y que, como estamos viendo, el encierro y la cuarentena es muy relativo cuando vemos mercados, todos los municipios y pueblos y ciudades del interior. Háblenos un poco del tema. Hay dos estudios que han salido en las últimas 3 semanas que creo que nos plantean un cambio en las reglas del juego sobre las medidas de contención. El primero es el de la Universidad de Stanford, que realizó una serie de pruebas aleatorias a población de Santa Clara, California, y concluyó que es muy probable que haya 80 veces más casos no reportados de COVID que los datos oficiales, lo cual lo que empieza a arrojar como conclusión es que hay un proceso ya creciente de desarrollo de inmunidad colectiva mucho más grande del que pensamos que está ahí. El segundo estudio es el de la Universidad de Yale, que básicamente concluye que los países en desarrollo, países como Guatemala, no pueden implementar las mismas medidas de supresión, de cierre absoluto, de suspensión de actividades laborales y económicas en su totalidad, porque el costo económico es demasiado y aparte genera un riesgo total para toda la actividad económica. Sumando los dos estudios, lo que esto nos dice es que es momento de replantearnos, uno, la estrategia para acceder a mayor inmunidad colectiva en menor tiempo, que creo que es la ruta más corta para ir deteniendo los efectos de la pandemia, y número dos, que también tenemos que reconocer que una economía como la de Guatemala o de países en desarrollo no puede suspender actividades durante tanto tiempo porque sencillamente no se va a reactivar con la velocidad del caso y los costos asociados a esas medidas van a ser demasiado altos. Yo creo que esos son, digamos, los dos grandes estudios que en las últimas 2 semanas nos invitan a replantear si tener ya un cierre de 6 semanas es la medida adecuada o si ya es momento de empezar a liberalizar medidas y apostar a la inmunidad colectiva de rebaño como el mecanismo de salud pública para contrarrestar. Y de todas formas, en países como Guatemala es evidente que los gobiernos no son capaces de imponer y de hacer que se cumplan los niveles de cuarentena y encierro que en teoría pues han querido implementar, porque simplemente las circunstancias diarias de los seres humanos en países con los niveles de subdesarrollo como el nuestro pues lo hacen prácticamente imposible. Entonces crean todas estas contradicciones que tienen la ventaja que de hecho nos va llevando a esa inmunidad colectiva en una forma peligrosa, desordenada y sin estrategia, lo cual presenta otros riesgos. Licenciado Estrada, denos un poco su visión de cómo ha venido afectando la economía esta pandemia y la forma, por obvias razones de que no teníamos información, habían incluso proyecciones hipotéticas que han venido fallando en sus números de letalidad y los efectos que tenía en la salud este virus, y lo que estamos viendo en los últimos días es que realmente es un virus
para el que el 60% de las personas lo pasan sin un solo síntoma o algo muy leve que ni se enteran, un 20% de esta que nos lleva al 80% con síntomas muy, muy leves, y luego sí hay un porcentaje que puede andar entre el 5% de la población que son los, digamos, vulnerables por edad o precondiciones médicas, que sí corren un riesgo, pero si los cuidamos bien, no podemos destruir los países, sus economías y sobre todo los trabajos. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Bueno, gracias por la invitación, Dionisio. Yo creo que se ha hecho lo correcto porque nos golpeó una ola de una enfermedad nueva que no sabíamos cómo, y la verdad no sabemos todavía realmente cómo se comporta. Como decía Philip, estamos aprendiendo cosas. Yo creo que hay cosas que son evidentes, que el virus es bastante más contagioso de lo que habíamos anticipado, como se da el ejemplo del estudio de la Universidad de Stanford en Santa Clara, California. Lo cual quiere decir que hay mucha más gente asintomática de lo que habíamos anticipado. O sea, también hay estudios en Italia de eso. El barco que quedó, el crucero que quedó enfrente de Japón, también con 70-80% de asintomáticos. Y además que está bastante evidente que la gente abajo de 45 años, digamos, básicamente no es una enfermedad letal. Se mueve menos del 0.01%. Entonces es información que tenemos que incorporar. Lo que hemos estado tratando de hacer es evitar que el crecimiento de la enfermedad muy rápido desborde al sistema hospitalario, porque Guatemala, por su característica de edad y de población, tampoco iba a enfrentar una enfermedad tan letal, pero lo que no teníamos es la capacidad de atender suficiente gente si llegábamos a una cantidad de contagios que creo que son mayores de los que habíamos anticipado, pero que nos desborden el sistema hospitalario. Entonces tomaron estas medidas que claramente han golpeado la economía. Ya vemos caídas importantes en la facturación, que se ven en la caída de impuestos, en la caída del IVA, el ISR, que ya se ven fuertes. Hay unas mediciones que hace semanalmente el Banco de Guatemala, que está haciendo ahora para cada mes, que ya muestra una caída importante en la segunda mitad de marzo, y curiosamente algún nivel de recuperación después de Semana Santa, cuando la gente casi que por necesidad o de facto ha estado de alguna manera regresando a trabajar, más el sector informal que formal, y de alguna manera empezando a realizar sus actividades diarias. Yo creo que yo era más pesimista hace 2 o 3 semanas que esta semana, Dionisio. Yo creo que no hemos crecido los contagios a forma exponencial como se temía, digamos. Para haber tenido 30 el Jueves Santo, ya deberíamos ahorita tener 500 contagios diarios, si fuera exponencial. Y seguimos en 30. Eso es un parte del éxito de las medidas y un poco el entendimiento que tenemos mejor de la enfermedad. Ahora, licenciado Estrada, hagamos un paréntesis ahí, porque es precisamente esa forma de pensar que construimos cuando arrancó la pandemia, que lo que había que hacer era evitar el crecimiento de los contagios vía el encierro y la cuarentena, y en el caso de países como Guatemala evidentemente teníamos que evitar desbordar los hospitales, y además no conocíamos los efectos reales del virus. Pero en estos momentos, en las mesas donde están los mejores científicos del mundo, lo que están empezando a ver es de que el virus tiene muy baja letalidad, como vimos, 0.1%, usted conoce el número, y por otro lado, la inmensa mayoría realmente pasa el virus sin mayor problema. Entonces el modelo sueco es el que están empezando a usar como ejemplo. Han tenido los cuidados de distancia, higiene, mascarillas en alguna buena medida, pero sobre todo han aislado para proteger a sus ciudadanos vulnerables, y están viendo que ese es el modelo que funciona. Efectivamente, es un virus con un altísimo nivel de contagio, pero no es tan letal como se había pensado. Estos son los datos de los últimos días que están empezando a empujar a los países a reabrir economías con medidas de protección y a reenfocar un poco la estrategia. No, claramente, Dionisio, pero solo para entender, por ejemplo, el caso de Suecia. Suecia es más o menos la mitad de la población de Guatemala, y su estrategia ha hecho que vengan 2.500 muertos y hayan tenido más o menos 6.000 personas hospitalizadas con cuidados intensivos o cuidados especiales, por lo menos hospitalización ya con cuidados especiales. De 20.000 contagiados, que a lo mejor no son 20.000, sino son 100.000, porque estamos viendo que hay muchos más contagiados de lo que habíamos anticipado, solo que no se reporta. Obviamente, liberar las medidas hace que hoy en día en Guatemala tenemos 500 contagiados, a lo mejor no hay 500, hay 15.000, porque no estamos subestimando. Pero eso nos han generado 40 hospitalizaciones. Vamos a llegar más pronto a la inmunidad colectiva, eso sí, pero también si liberamos mucho, corremos el riesgo de no tener 40 hospitalizados, sino los 6.000 que tiene Suecia, y 6.000 en Guatemala no los podemos tomar en 2 semanas. Tendríamos un desborde importantísimo y mucha gente que se muere. Claro.
Entonces yo creo que hay un punto intermedio. Yo creo que tal vez hay que empezar a jugar un poco con las medidas de control. Yo creo que el solo hecho que la gente ande con mascarilla de manera universal, digamos, o cuasi universal, y el hecho que Guatemala no tiene aire acondicionado ni calefacción, son ambientes abiertos, tenemos mucho sol, hace que sea menos contagioso, nos permitiría empezar a tener medidas donde si nos estabilizamos en 50, 100 contagios diarios, eso nos garantiza que nuestra capacidad hospitalaria no se desborde. El problema que tenemos es que cuando quitamos medidas, los resultados los vemos 2 semanas más adelante, o 3. Sí. Entonces yo creo que hay que ir calibrando, anticipando que tiene que haber algún tipo, yo por ejemplo el transporte público no lo reactivaría, el tema de distanciamiento social, pero definitivamente la idea de aplastar la curva, que sí lo han logrado hacer países como Nueva Zelanda o Costa Rica, creo que para Guatemala ciertamente es bastante complejo, pero sí liberando un poco, golpeando menos sectores, como han hecho países, regresar la construcción, regresar cierto nivel de comercio, regresar algunas actividades e ir viendo, porque no podemos arriesgarnos a que tengamos esos 500,000 contagiados, que poco letales, pero van a generar 4,000 encamamientos de hospital, y otra aún vez, tomando en cuenta la menor gravedad. Y otra vez el tema es que no tenemos suficiente información, por ejemplo, en el caso de cuántos contagiados hay realmente en Guatemala, como en la mayoría de países de América Latina, porque no hemos hecho el número suficiente de testeos. Y ahí es donde se dan contradicciones, como por ejemplo en la ciudad capital al menos, y pasa también en alguna medida en las ciudades del interior, pues la gente que se puede mover, la gente que anda en carro. Y los que están castigados son los que necesitan transporte público. Hay países que ya están abriendo incluso el transporte público con una serie de medidas que por supuesto en Guatemala serían muy complejas. Licenciado Ortiz, hablemos un poco entonces de esos pasos que hay que ir dando para iniciar una apertura estratégica, ordenada, con muy alto nivel de protección y sobre todo tomando en cuenta a nuestros paisanos vulnerables. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como decían antes, tanto Julio Héctor como Philip, partiendo del estudio Stanford y sabemos que hay más contagiados de los que pensábamos al principio, quiere decir que la tasa de letalidad es mucho más baja de la que anticipábamos, unas 20 o 30 veces más baja. También, al mismo tiempo, sabemos que los más vulnerables son quienes tienen alguna enfermedad crónica subyacente o los que tienen más de 70 años. Entonces, lo lógico sería abrir un poco las medidas, relajarlas, aislar a los vulnerables, protegerlos, ¿no?, para que no se expongan a la enfermedad. Y luego, algo que han hecho países como Corea del Sur, por ejemplo, que han superado el virus sin necesidad de lockdowns o encierros como los que hemos visto en otros países, pues lo que hay que, digamos, trabajar es esos superpropagadores de la enfermedad. Y ahí están, por ejemplo, espectáculos deportivos, ceremonias religiosas, que son lugares donde se concentra mucha gente y pueden ser foco de riesgo. Entonces, si nosotros limitamos esos focos de riesgo, limitamos ceremonias religiosas presenciales, limitamos espectáculos deportivos, no abrimos las escuelas tan pronto, porque ahí sí hay un riesgo de que el contagio se acumule en un periodo corto de tiempo, podemos comenzar a dar pasos adelante. No somos una economía, digamos, de la información y la tecnología para pensar que el teletrabajo vaya a ser la regla, pero en la medida de lo posible se puede mantener el teletrabajo en algunos casos que sea posible. Y luego quizás lo que tendríamos que estar pensando ahora mismo como país, más que cerrar, es relajar la actividad económica y más bien focalizar la ayuda a temas concretos. Pongo un ejemplo, probablemente ampliar un poco la cobertura del transporte público para que la gente no esté tan hacinada. Y número 2, por ejemplo, trabajar en protocolos de distanciamiento social en los mercados, quizás dibujar algunos recuadros para recordar a la gente a qué distancia tiene que hacer la cola, o quizás instalar un poco de acceso a agua potable en lugares en los cuales no los hay para que haya un lavado de manos constante. Y yo creo que con esas medidas focalizadas, con la protección a los mayores y con algún apoyo en temas sanitarios, podemos dar pasos adelante muy importantes sin estrangular nuestra economía, porque hay que recordar una cosa y con esto termino. Somos un país pobre en el que la mitad de nuestros niños sufren de desnutrición crónica. Si nosotros paralizamos mucho la actividad económica, corremos el riesgo de generar problemas de salud adicionales que pueden ser mucho peores y mucho más letales que el propio COVID. De hecho, los hospitales están dedicados, no solo en Guatemala, en el mundo, al tema de la pandemia y se han abandonado otra serie de temas de salud que están por ahí en suspenso. Nos quedan 2 minutos y medio, 3, y quiero que sean muy breves. Licenciado Chicola, Anders Tegnell, que es el epidemiólogo en jefe de Estocolmo y diseñador del modelo sueco para enfrentar la pandemia, dijo esta semana que calcula que el 25% de los suecos ya tienen inmunidad porque fueron contagiados y lograron lo que llamamos inmunidad colectiva, y calcula que el 30% de todo el personal médico en los hospitales también ya tiene inmunidad
porque pasó el contagio. Y afirma que en pocas semanas todo Estocolmo tendrá inmunidad a través de un proceso controlado que es básicamente con medidas de protección pero sin cerrar la economía, y entonces está logrando eso que mencionaba el licenciado Estrada con una estrategia inteligente que va a lograr los niveles de inmunidad. Insisto, en Guatemala es muy probable que de hecho esto esté sucediendo, una población mayoritariamente joven que no hemos sido estrictos en todos los cuidados de distancia y encierro. El problema es que no tenemos información. Pero digamos, si el instinto y los datos que tenemos ya de otros países del mundo nos indican que la velocidad del contagio ha logrado esos niveles de inmunidad colectiva, ¿qué se puede esperar para Guatemala? Bueno, yo creería que lo que estamos viendo, porque el estudio de Stanford ya se replicó en Nueva York, en Boston y en Miami, y en términos generales ha arrojado similares resultados. Es decir, hay un estimado que entre un 20 o un 30% de la población podría ya tener los anticuerpos de la enfermedad. Esto creo que también es una invitación a que pensemos afuera de la caja, que pensemos también la posibilidad de flexibilizar medidas, siempre guardando controles sanitarios, para, digamos, acelerar ese proceso de adquirir inmunidad colectiva. Ya el licenciado Ortiz esbozaba algunas recomendaciones. Creo que hay otras recomendaciones que también se pueden incorporar para, digamos... Denos una, la más importante. Importante. Yo creo que las empresas, haría dos. Una muy concreta es el escalonamiento de horarios. Por ejemplo, el sector público podría iniciar actividades a partir de las 9 de la mañana y tal vez un sector con alto concentración de trabajadores, pensemos en el sector bancario financiero, podría iniciar a las 9, 10 de la mañana su jornada y el resto de la economía perfecto. a las 7 y 8. Licenciado Estrada, perdón, Lic Chicola. Licenciado Estrada, nos quedan pocos segundos, pero cada día coinciden más los científicos que por las buenas o las malas, el 70-80% de habitantes del planeta vamos a parar contagiados con el virus. Eso es lo que la historia de las pandemias nos indica. La naturaleza es química, biología y física, y más que pelear en contra de ella debemos adaptarnos. Entonces, queda cada día más claro que lo que debemos diseñar es una estrategia inteligente que nos vaya permitiendo alcanzar esa inmunidad colectiva que solo se consigue a través de un contagio controlado, inteligente, o a través de una vacuna de la que se especula que no la tendremos presente en los próximos 18 o 24 meses. Comentario final. Yo creo que lo más importante es que sí hay ese momento de repensar. Hay que fijar unas fechas y empezar a mandar mensajes de que se va a empezar a hacer cosas diferentes. Es importantísimo evitar un abre y cierra. No vamos a abrir ahora y de repente nos asustamos y cerramos y luego abrimos otra vez y cerramos, porque lo que necesitamos también para recuperar el consumo y recuperar la inversión es una señal clara de que estamos atravesando y que estamos fijándonos en una dirección. Por eso, baby steps, modificar algunos temas, fijar un calendario donde la gente vea un horizonte. Yo sé que es bonito estar diciendo cada semana que vamos a ver qué hacemos, pero creo que ya es el momento de fijar un plan de unos 2 meses donde la gente sepa que de acuerdo a algunos indicadores de más contagios y de algunas reacciones, vamos a estar tomando decisiones y que la gente comparta y sepa hacia dónde va la economía, hacia dónde va su consumo, y podamos empezar a afectar menos la economía, porque eso también cuesta vidas, sin arriesgar tener un colapso del sistema de salud. Ya. Muchas gracias, licenciados. Señores, gracias por su tiempo. Se nos acabó, lamentablemente. Aquí pasa muy rápido. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.